y donde se va a producir la saliva en las glándulas, que son glándulas acinares. En los acinos se va a producir una secreción que es la secreción primaria, que es una secreción isotónica, y estos acinos se van a encargar de sintetizar, de producir proteínas que son la lipasa y la amilasa, que van a ser encargadas de la digestión de los lípidos y de carbohidratos, y también en los acinos se va a sintetizar y producir las glucoproteínas, que son las mucinas de la saliva. Esta secreción primaria va a pasar luego por los conductos y mientras pasa por los conductos, esa secreción primaria es modificada, produciendo una secreción secundaria y finalmente va a producir una secreción secundaria que es hipotónica. ¿Sí? Pasa de una solución isotónica a una solución hipotónica. ¿Qué va a suceder en estos conductos? Va a reabsorberse el sodio y el cloruro y se va a secretar el potasio y el bicarbonato. ¿Sí? Eso va a modificar la solución a una solución hipotónica y a su vez ese bicarbonato que se libera es importante porque tiene, por un lado, un efecto antimicrobiano en la boca y es importante también para la neutralización del reflujo gástrico al tragar esa saliva, porque ese anión bicarbonato va a neutralizar, al menos en parte, el reflujo gástrico. ¿Cómo se regula la salivación? Vamos a tener receptores en la boca, receptores de presión o quimioreceptores que van a detectar la presencia de alimento. Y estos receptores van a enviar por vías aferentes esa información al centro de salivación que está en el bulbo raquídeo. Se va a procesar la información y se va a estimular la actividad del sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago y finalmente va a estimular la secreción salival al estimular las glándulas. Este reflejo, esta regulación se va a producir en la boca, una vez que ya están el alimento en contacto con la boca. Este estímulo que ven acá de sensaciones, olores agradables o reflejos condicionados es la regulación que veíamos anteriormente en la fase cefálica, cuando el alimento todavía no tomó contacto con nuestro organismo. La saliva, esta secreción salival fluye constantemente desde las glándulas salivales hasta la boca. ¿Por qué? Porque esto es importante para mantener la mucosa de la cavidad oral siempre húmeda. Esta mucosa siempre tiene que estar húmeda. ¿Qué es lo que va a pasar luego de la ingesta? En un periodo postprandial va a aumentar la producción de saliva, en el momento en que los alimentos entren en contacto con la mucosa de la lengua y esos receptores que habíamos visto recién, que eran por ejemplo quimioreceptores o receptores de presión, detectaran esa presencia de alimentos. Por lo tanto, las partículas de los alimentos van a estimular a las papilas gustativas, que las papilas gustativas son los receptores sensitivos de la lengua, y estos receptores sensitivos van a transmitir la información ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Específicamente, como veíamos recién, el centro de la salivación que está localizado en el bulbo raquídeo. Se van a enviar respuestas a dos sitios. ¿Hacia dónde? Hacia las glándulas salivales para estimular mayor secreción de saliva que veíamos recién en la diapositiva anterior, que era a través de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, y a su vez también se envía esa información a centros nerviosos superiores de la corteza, así que están relacionados en procesar esa información, procesar la información del sabor de los alimentos que está relacionado con la sensibilidad gustativa, la percepción del sentido, la percepción del gusto. ¿Para qué es esto importante? Para el reconocimiento
de los sabores. Y la otra, ¿sí? El otro proceso digestivo que tiene lugar en la boca es la deglución, que decíamos que tenía varias fases. Una de esas fases ocurría o comenzaba la deglución en la boca, ¿sí? En la fase oral, pero continúa en la faringe y finalmente en el esófago. Como decíamos recién, entonces transcurre en 3 fases: en la fase oral o bucal, que es la que estábamos diciendo recién, que comienza en esta fase, continúa en la fase faringea y finalmente termina en la fase esofágica. ¿Sí? Luego del esófago pasa al estómago. La fase oral es voluntaria, ¿sí? Se controla voluntariamente, es decir, que la deglución comienza con un control voluntario, ¿sí? Nosotros empezamos a deglutir a través de un estímulo voluntario. Luego el resto de los pasos sí son involuntarios. ¿Qué va a pasar en la fase oral? El bolo alimenticio es empujado por la base de la lengua, ¿sí? Hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? Ese movimiento voluntario del tragar. Y de esa manera, ¿sí? Al ser empujado hacia arriba y hacia atrás, va a caer hacia la faringe. Y allí va a comenzar la fase faringea, en donde ese bolo, ¿sí? Que cae en la faringe va a contactar, ¿sí? Va a estimular receptores táctiles que están en la faringe, la primera parte de la faringe, y se va a iniciar el reflejo delutorio. Si estamos hablando de un reflejo delutorio, es involuntario. Ya acá, sí, en la faringe comienza un reflejo de tipo involuntario, un control involuntario de la deglución. ¿Qué activará este reflejo? Va a hacer que el esfínter esofágico superior se relaje, ¿sí? Para ya ir preparando al esófago de que reciba el bolo alimenticio que viene desde la faringe, y los músculos constrictores superiores de la faringe se van a contraer. ¿Para qué? Para desplazar el bolo hacia abajo, es decir, hacia el esófago. ¿Sí? Esta contracción de los músculos constrictores va a iniciar a producir una onda peristáltica. Recuerden que el peristaltismo era la motilidad importante para movilizar el bolo alimenticio por todo el tracto gastrointestinal. Entonces, estos músculos constrictores inician una onda peristáltica. ¿Para qué? Para desplazar el bolo alimenticio, ¿sí? Ese bolo desde la faringe hacia el esófago, y va a penetrar finalmente el esófago. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico superior está relajado. Y ya cuando entra en el esófago, entramos en la fase esofágica, que va a tener unas ondas peristálticas primarias, que son esas ondas peristálticas que se originaron en la fase faríngea, ¿sí? Por la estimulación de estos receptores táctiles que originaron el reflejo delutorio. Bueno, este reflejo delutorio produce, como decíamos, la contracción de los músculos que inician la onda peristáltica. Esta onda peristáltica va a ir por toda la faringe y va a pasar hacia el esófago. ¿Sí? Entonces, esas ondas peristálticas primarias van a movilizar también el bolo por el esófago. Pero a su vez, en el esófago también se van a producir otras ondas, que son las ondas peristálticas secundarias, que van a completar finalmente el vaciamiento de todo el esófago, ¿sí? Van a ser importantes. ¿Para qué? Para barrer el bolo detenido. En el caso de que el bolo quede detenido en el esófago, ¿sí? En la misma musculatura del esófago que se va a producir una distensión. Esa distensión va a generar una onda peristáltica secundaria más fuerte, que va a ayudar a barrer, ¿sí? Con todo ese bolo detenido, y lograr movilizarlo finalmente hacia dónde, hacia el estómago. ¿Sí? Cuando el bolo alimenticio pasa por todo el esófago y llega a la unión gastroesofágica, ahí, en ese sitio, se va a producir la relajación y la apertura del esfínter gastroesofágico inferior. Entonces, de esa manera, la relajación de este esfínter gastroesofágico va a hacer que el bolo pase al estómago, y allí va a comenzar la fase gástrica. El estómago,
Sí, ya vieron ustedes bien en la anatomía que tiene 3 regiones anatómicas. Tiene el cardias, el cuerpo, ¿sí? Y su parte más proximal, el fundus, y el antro. ¿Sí? Esas serían las partes anatómicas que tiene el estómago. Ahora bien, fisiológicamente lo vamos a dividir en 2 regiones. En la parte proximal, ¿sí? Y en la parte distal. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, las glándulas que van a producir secreción van a producir una cierta secreción en el proximal, un tipo de glándulas, y en el estómago distal van a estar presentes otro tipo de glándulas que van a producir otro tipo de secreción. A su vez, la motilidad también es diferente. En el estómago proximal va a haber una contracción tónica más lenta. ¿Por qué? Porque me va a permitir el reservorio y el almacenamiento del bolo en el estómago. En cambio, en el estómago distal, ¿sí? En la parte distal del estómago, se van a producir contracciones peristálticas fásicas, ¿sí? Que van a ser importantes para la trituración del alimento y para el mezclado. Entonces, la secreción va a ser diferente en el estómago proximal y en el distal, y también la motilidad va a ser diferente porque las funciones de estas 2 regiones es muy diferente. El estómago está recubierto por un epitelio que es un epitelio columnar sinuoso que va a formar criptas. Si vamos a tener, va a estar recubierto por todo un epitelio que tiene invaginaciones, como ya vimos, y estas invaginaciones son las criptas. Cada cripta, ¿sí? Es la apertura, ¿sí? De un conducto, y en este conducto terminan una o más glándulas, y puede haber más glándulas en este conducto. Estas glándulas van a drenar, van a liberar su secreción hacia la luz del estómago. Lógicamente, estas glándulas, vamos a ver ahora que en estas glándulas hay distintos tipos de células que van a producir las secreciones propias de esa glándula y finalmente la secreción gástrica. Como ven acá ven nuevamente las invaginaciones. Fíjense que acá ven hay una sola glándula, pero en esta invaginación pueden ver 2 glándulas, por eso decía una o más glándulas van a drenar hacia un conducto, y de este conducto finalmente se va a liberar esa secreción hacia la luz del estómago. Como les decía recién, hay diferentes tipos de células. Entre estas células podemos ver las células mucosas. ¿Sí? En las glándulas tenemos células mucosas que van a secretar el mucus, pero también estas células mucosas están ¿en dónde? En la superficie. Es decir, en la superficie del estómago hay células mucosas, y también en las glándulas gástricas, dentro de la glándula también hay células mucosas. ¿Por qué son importantes estas células mucosas? Porque estas células mucosas van a producir una capa mucosa, el mucus, que va a servir de protección del epitelio. Ustedes piensen que el pH de la luz gástrica tiene un pH de 2, es un pH muy bajo. A ese pH se desnaturalizarían proteínas de las membranas de las células, se alterarían muchas estructuras de la célula. Entonces tiene que haber un mecanismo por el cual se aísle y se separe a las células de la luz gástrica, ¿sí? de la secreción gástrica que está en la luz del estómago, que tiene un pH 2. ¿Cómo se separan? A través de la capa mucosa. Si estas células mucosas producen el mucus, generan una capa mucosa que permite separar, aislar las células, y a su vez, además de mucina, tienen bicarbonato. ¿Sí? Este bicarbonato me va a neutralizar el ácido de esa secreción gástrica. Entonces, en las superficies de las células del epitelio
del epitelio gástrico van a tener un pH 7 gracias a este bicarbonato y a la capa de moco, o sea, la capa mucosa. Por lo tanto, el mucus es muy importante para la protección de las células del epitelio gástrico. En las glándulas vamos a tener distintos tipos de células. Se pueden encontrar las células principales que van a producir pepsinógenos y el pepsinógeno es una forma inactiva, se libera, es decir, que las células principales liberan pepsinógeno que es inactivo y en la luz del estómago el pepsinógeno se va a transformar en pepsina. Sí, ¿gracias a qué? Gracias a la presencia de ácido clorhídrico. ¿Y por qué es importante la pepsina? Porque la pepsina va a degradar las proteínas, es decir, gracias a la pepsina se va a producir la digestión de las proteínas. Y en el antro pilórico, ¿sí? A su vez, las células principales segregan otras moléculas, como otras proteínas, como son la lipasa gástrica, ¿sí? Que va a actuar sobre algunos lípidos ayudando, continuando la digestión de los lípidos que ya había empezado con la lipasa salival. Hay otras células que son las células parietales que van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico es importante para desnaturalizar las proteínas y para activar al pepsinógeno y el factor intrínseco es importante para la absorción de la vitamina B12. El ácido clorhídrico y la pepsina son importantes porque van a producir la digestión química. Como les decía, el ácido clorhídrico va a desnaturalizar las proteínas y la pepsina degrada las proteínas. Va a haber también, como dijimos en la diapositiva anterior, dentro de las glándulas gástricas hay células mucosas que segregan un moco que va a proteger la pared del estómago, ¿sí? Ese epitelio. Hay células G que producen gastrina. Gastrina es una hormona, ¿sí? Y la gastrina va a ser liberada por las células G hacia circulación y va a actuar sobre qué células, sobre las células parietales, estimulando la secreción de ácido clorhídrico. Tenemos otras células que son las células enterocromafines que van a segregar histamina, ¿sí? Segregan histamina al intersticio y allí van a actuar también, por ejemplo, sobre las células parietales, estimulando la producción de ácido clorhídrico, en este caso una estimulación de tipo paracrina. Sí, la histamina no se secreta hacia la sangre y allí actúan las células parietales, sino que va a actuar a través de el líquido intersticial, ¿sí? El líquido intercelular. Y otro tipo de células finalmente son las células D que segregan somatostatina, que vamos a ver más adelante que la somatostatina tiene el efecto opuesto, ¿sí? A la célula G, en realidad el efecto opuesto a la gastrina y a la histamina, dado que inhibe la producción de ácido clorhídrico. Sería un sistema de retroalimentación negativa en este caso. En esta imagen vemos la mucosa gástrica, ¿sí? Vemos la invaginación, esta cripta, en este caso vemos dos glándulas con los distintos tipos de células. Ya dijimos que hay células mucosas tanto en la superficie como dentro de la glándula, ¿sí? En el cuello de esa glándula hay células mucosas y que producen mucus y bicarbonato, que son importantes porque el mucus permite una barrera física, ¿sí? Entre el epitelio y la luz del estómago que tiene un pH muy ácido, y el bicarbonato es importante porque va a neutralizar el ácido gástrico dejando un pH de 7, ¿sí? Dejando que las células del epitelio estén expuestas a un pH 7, ¿sí? En donde es viable el desarrollo del metabolismo de estas células, ¿sí? Que no lo sería en un pH 2. ¿Qué es lo qué estímulo produce una mayor liberación? Por ejemplo, la irritación de la mucosa produce una mayor liberación de mucus y el bicarbonato se secreta junto con el mucus.
Después teníamos las células parietales. Las células parietales son importantes porque liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco. El ácido clorhídrico, la función es, como ya dijimos, activar la pepsina. También el ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas y mata las bacterias. Y por otro lado, el factor intrínseco forma un complejo con la vitamina B12, permitiendo la absorción de esta vitamina. ¿Qué estímulos aumentan la secreción de estos dos compuestos? La acetilcolina, ¿sí? A través del sistema nervioso parasimpático, la gastrina y la histamina. Como decíamos, también había células enterocromafines que liberaban histamina. La histamina, como ya dijimos en la diapositiva anterior, estimula la secreción de ácido gástrico y a su vez la histamina se libera por el estímulo de la acetilcolina y de la gastrina. Las células principales liberan pepsinógeno, que recuerden que se transformaba en pepsina en la luz gástrica gracias a la acción del ácido clorhídrico, ¿sí? Al pH ácido, que es importante para la digestión de proteínas, y también estas células pueden producir lipasa gástrica, que es importante para la digestión de las grasas. ¿Qué estímulos aumentan la liberación de estas moléculas? La acetilcolina y la secreción ácida también las estimula. Las células D, que liberan somatostatina, que como ya dijimos anteriormente, inhibe la secreción ácida por el estómago, ¿sí? por estas células parietales. ¿Y qué es lo que estimula la somatostatina? El contenido ácido en el estómago. Si el contenido ácido del estómago aumenta la liberación de somatostatina y la somatostatina inhibe la secreción de ácido gástrico, si es un sistema de retroalimentación negativo. Y finalmente otro tipo de células son las células G, que liberan gastrina, que la gastrina va a estimular la secreción gástrica, la secreción de ácido por parte de las células parietales, y es liberada por la acetilcolina, si es estimulada por la acetilcolina, por la presencia de péptidos en el lumen del estómago y también por la presencia de aminoácidos. En las glándulas gástricas vamos a encontrar dividida en 3 regiones de acuerdo a las estructuras glandulares. En el cardias vamos a ver que contienen principalmente células secretoras de moco. Pero en la región oxíntica o parietal, ¿sí? Que equivale a la parte proximal que habíamos dicho del estómago, vamos a ver que principalmente va a haber una secreción ácida. Y en la región glandular pilórica, ¿sí? Que está localizada por debajo de la curvatura, que va a ser la parte distal. Entonces podemos dividirlo en 3 regiones. En el cardias, como ya dijimos, principalmente va a haber una secreción de moco y de bicarbonato, que es importante para la prevención del reflujo, en el caso de que haya reflujo ácido. Y vamos a tener después el estómago proximal, el fundus y el cuerpo, en donde principalmente se va a secretar ácido, también factor intrínseco, porque las células parietales también secretan factor intrínseco, moco, bicarbonato, pepsinógeno y lipasa. ¿Sí? Principalmente, ¿qué se libera? Ácido. ¿Sí? Se libera ácido clorhídrico. Y en cuanto a la motilidad, ¿qué función tiene? Una función, como ya dijimos, de reservorio, de almacenamiento. Y en el caso del vaciado, sí, ahí va a aumentar y se va a producir una fuerza tónica. Y la tercera parte del estómago va a ser el estómago distal, que involucra el antro y el píloro, en donde va a haber moco, bicarbonato, pero también se va a liberar gastrina y somatostatina en estas glándulas. ¿Y qué función tiene esta región? Como ya dijimos anteriormente, el mezclado, el triturado, ¿sí? El cribado, y va a ser importante, como vamos a ver más adelante,
en la regulación del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, en el estómago proximal van a estar allí las glándulas oxínticas que principalmente van a liberar ácido clorhídrico. Entonces, como decíamos, las glándulas gástricas en la porción proximal, ¿sí? Principales productos secretores van a ser los protones, pepsinógeno y factor intrínseco también, pero principalmente los protones. Los dos tipos celulares principales de la glándula gástrica entonces son las células parietales y las células principales. Estas glándulas, son las glándulas oxíndicas, donde se va a liberar ácido clorhídrico y también van a liberar pepsinógeno, y ese pepsinógeno va a pasar a pepsina gracias a la liberación de ácido clorhídrico. Por lo tanto, las glándulas que están en la región proximal son importantes porque van a producir la digestión química, ¿sí? Van a continuar con la digestión química. En la porción distal, ¿sí? Las glándulas de la mucosa antral no van a tener células parietales, es decir, no van a producir ácido clorhídrico, y sí van a tener células endocrinas, células G, es decir, que van a producir gastrina, células D que van a producir somatostatina. ¿Sí? Principalmente, ¿qué secretan las glándulas pilóricas? Moco, bicarbonato también obviamente junto con el moco, y gastrina y somatostatina. El fluido, ¿sí? Segregado por estas glándulas en el estómago se denomina jugo gástrico. El jugo gástrico va a ser una mezcla entre las secreciones de las células del epitelio de la superficie, que veíamos recién que había células mucosas allí, y esa secreción de las células epiteliales de la superficie se va a mezclar con las secreciones de las glándulas gástricas que veíamos recién, las glándulas gástricas, las glándulas oxínticas que están en el estómago proximal, y las glándulas que están en el estómago distal. ¿Cuáles son los principales componentes de este jugo? El ácido clorhídrico, sales, pepsina, ¿sí? Porque ya se activó el pepsinógeno y pasó a pepsina, factor intrínseco, moco y bicarbonato. La secreción de todos estos componentes aumenta luego de la ingesta, porque aumenta el jugo gástrico para aumentar la digestión y la absorción. Y en el caso del moco y bicarbonato, para aumentar la protección. Uno de los componentes principales del jugo gástrico es el ácido clorhídrico, como decíamos recién. ¿En qué células se produce? En las células parietales. En las células parietales, y esto sería la luz de la glándula, ¿sí? Que finalmente va a drenar en la luz del estómago. ¿Sí? En la luz de las glándulas se va a liberar estos protones. Del metabolismo se va a producir el dióxido de carbono, que se transforma en ácido carbónico, y este se va a desdoblar en protones, que es liberado hacia la luz de la glándula por una bomba que es protón potasio ATPasa. ¿Por qué es una bomba que transporta protones con gasto de energía? Porque transporta protones en contra del gradiente. Si piensen que la luz de la glándula va a tener un pH muy ácido, con alta concentración de protones, porque es un pH ácido, por lo tanto este protón tiene que ser bombeado en contra de su gradiente de concentración. Y este bicarbonato va a ir hacia finalmente la sangre, ¿sí? Que es lo que se conoce como marea alcalina, que vamos a ver bien en equilibrio ácido-base. A su vez también hay canales de cloruro que van a liberar ese cloruro hacia la luz de la glándula para formar el ácido clorhídrico. Cuando las células parietales segregan ácido gástrico a la máxima velocidad, los protones son bombeados contra un gradiente de concentración de 1.000.000 de veces. Esto es para que tengan una idea de la diferencia en el gradiente de concentración de protones, y aún así la bomba sodio potasio ATPasa
sigue bombeando protones en contra de su gradiente de concentración, lógicamente con gasto de energía. Estas células parietales, vemos una célula parietal en reposo y una célula parietal activada. Cuando está en reposo tenemos vesículas en formas de túbulos, que son estos túbulos vesículas. En estos túbulos vesículas ahí está la bomba protón, potasio, ATPasa. Pero cuando está en reposo está en el citoplasma, en vesículas en el citoplasma, estas vesículas en formas de túbulos. Cuando se estimula la célula parietal, por ejemplo, a través del sistema nervioso parasimpático, esos túbulos vesículas empiezan a fusionar con la membrana y van a formar lo que son los canalículos. Y ahora sí, la bomba sodio-protón ATPasa va a quedar en la membrana y allí van a producir el bombeo de los protones. ¿Cómo se regula la secreción y la producción de ácido clorhídrico? Se va a regular a través de la presencia de calcio y de AMP cíclico. Siempre que aumente el calcio y el AMP cíclico, va a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Acá vemos, por ejemplo, la acetilcolina se une al receptor mucarínico M3, que es acoplado a una fosfolipasa C, que aumenta los niveles de calcio. Por lo tanto, la acetilcolina, como ya vimos, al aumentar los niveles de calcio va a aumentar la producción de ácido clorhídrico. La gastrina también, la gastrina se une a su receptor acoplado a una fosfolipasa C y aumenta los niveles de calcio. En cuanto a la histamina, se une a su receptor acoplado a una proteína GS, G estimulatoria, que estimula la adenilato ciclasa y así aumenta los niveles de AMP cíclico. Entonces la histamina, la acetilcolina y la gastrina estimulan la producción de ácido clorhídrico, como ya habíamos visto anteriormente. Y por otro lado, la somatostatina, habíamos dicho que es un sistema de retroalimentación negativo porque inhibe la producción de ácido clorhídrico. ¿Y por qué la inhibe? Porque va a estimular una proteína G inhibitoria que al inhibir la adenilato ciclasa disminuye los niveles de AMP cíclico y por lo tanto disminuye la producción de ácido. ¿Y por qué el aumento del calcio y el aumento de AMP cíclico estimulan la producción de ácido clorhídrico? Porque estimulan varias partes de este proceso. Estimulan la conducción de potasio en la membrana luminal de esta célula parietal. Estimulan también la actividad de los canales de cloruro en la membrana luminal para aumentar la secreción de cloruro y así formar el ácido clorhídrico en la luz de la glándula, y también estimulan la función que habíamos visto, la fusión de las túbulovesículas y citosólicas que contienen la protón potasio ATPasa, ¿sí? Y estos túbulovesículas se van a fusionar con la membrana apical y van a formar lo que son los canalículos que veíamos recién. Es decir, que la acetilcolina, la histamina y la gastrina lo que van a hacer también a su vez es aumentar la fusión de estas túbulos vesículas con la membrana. Entonces, de esa manera forman los canalículos que van a tener ahora sí altas cantidades de la bomba protón-potasio ATPasa. Lo que lógicamente va a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Respecto del moco, también dijimos que la secreción gástrica, este jugo gástrico, tenía moco y bicarbonato, como ya vimos anteriormente. El moco, dentro del moco, el moco va a producir una barrera física entre el jugo gástrico, que tiene un pH 2, y la membrana apical de las células epiteliales del estómago. Y a su vez el bicarbonato lo que va a hacer es neutralizar el pH ácido, dejando un pH 7 en la membrana apical de las células del epitelio, ¿sí? Lo que es beneficioso e impide el daño de estas células epiteliales.
¿Y cómo se regula en general la secreción gástrica? La inervación parasimpática, si a través del nervio vago, es el principal estimulante de la secreción gástrica de protones por parte de las células parietales. Las fibras eferentes extrínsecas, es decir, fibras del sistema nervioso simpático y parasimpático, terminan, es decir, hacen sinapsis con neuronas intrínsecas, y estas neuronas intrínsecas van a inervar y estimular, obviamente, cuando se estimule por el parasimpático, y van a estimular las células parietales, las células enterocromafines, que van a segregar histamina, y las células endocrinas, que segregan la gastrina. ¿A través de qué? A través de un péptido que vamos a llamar péptido liberador de gastrina. Entonces, fíjense cómo el parasimpático, si esto sería un axón, en realidad el parasimpático estimula el sistema nervioso intrínseco, y ese es el que va a regular finalmente las secreciones. ¿Sí? Recuerden que decíamos el plexo submucoso era el que controlaba las secreciones. El mientérico controlaba la motilidad. Entonces, estos axones del sistema nervioso intrínseco van a directamente, a través de la liberación de acetilcolina, estimular la célula parietal, van a estimular la liberación de gastrina a través de péptido liberador de gastrina. Allí se libera la gastrina a circulación y llega hacia la célula parietal para aumentar la producción de ácido clorhídrico, y a su vez la célula enterocromafina lo que va a hacer es liberar histamina cuando es estimulada por el sistema nervioso intrínseco, porque fue estimulado a su vez por el extrínseco. A su vez, la estimulación vagal no solo aumenta la secreción de ácido clorhídrico, de gastrina y de histamina, sino que también aumenta la secreción de pepsinógeno, de moco, bicarbonato y factor intrínseco. La secreción gástrica, ¿sí? Esta secreción que veíamos recién, la secreción de las glándulas con ácido clorhídrico, con pepsina, con moco y demás, es regulada en 3 fases. Es decir, la secreción gástrica se puede controlar en la fase cefálica, en la fase gástrica y en la fase intestinal. En la fase cefálica, ¿sí? Que podemos ver acá, vamos a ver que, como veíamos anteriormente, los estímulos son estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos condicionados, que van a controlar la secreción gástrica. ¿Y cómo la controlan? Como ya habíamos dicho, estos estímulos van a estimular a su vez a fibras nerviosas aferentes, que van a llegar hasta el sistema nervioso central, y de allí la respuesta va a ser aumentar la estimulación del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a producir pepsinógeno y ácido clorhídrico, y el pepsinógeno luego se va a producir en pepsina, que es importante para degradar las proteínas. Por lo tanto, en la fase cefálica vamos a tener una regulación principalmente neural, en donde vemos al sistema nervioso periférico aumentando la liberación de ácido clorhídrico y de pepsinógeno, que se transforma en pepsina. Como dijimos recién, en la regulación, ¿sí?, de la función gástrica durante la fase cefálica, depende principalmente de la vía neural.